La Casa del Relato presenta El granero prohibido, terror en la granja. Era una noche silenciosa en los vastos campos de trigo que rodeaban la granja de Joaquín, un agricultor de avanzada edad que había dedicado toda su vida a la tierra. Las estrellas, habitualmente brillantes, estaban ocultas tras densas nubes negras, y el viento, frío y susurrante, parecía transportar un mensaje que nadie quería escuchar. Sin embargo, para Joaquín, esa atmósfera era solo una noche más de trabajo. A pesar de la advertencia del viejo Andrés, el anterior dueño de la granja, Joaquín había decidido utilizar el granero ubicado en la colina más alejada del terreno. Ese granero no debe abrirse jamás, le había dicho Andrés en su lecho de muerte, algo maligno habita allí y se alimenta de lo que enterramos bajo el trigo. Joaquín, un hombre de lógica y pocas supersticiones, había escuchado aquella advertencia como el delirio de un anciano en sus últimos días. Así que, apenas se instaló, inspeccionó el lugar y decidió usar el granero para almacenar herramientas antiguas y algunos sacos de grano. El granero estaba en ruinas, pero tenía un aire imponente. Sus vigas estaban torcidas como si hubieran soportado un peso imposible, y el olor que emanaba del interior era acre, mezclado con un extraño toque dulce que resultaba inquietante. Algunos aldeanos lo evitaban, diciendo que no era un lugar común. Se escuchan cosas allí, pero uno no ve nada. Solo siente el frío, aunque sea pleno verano, decía Mariana, una vecina del lugar. Joaquín, testarudo como siempre, no dejó que esas historias le afectaran. Es solo madera vieja, pensaba para sí mismo. Esa noche, sin embargo, el viento parecía estar de acuerdo con las advertencias. Las puertas del granero crujían, a pesar de estar cerradas con cadenas gruesas que Joaquín había colocado para evitar que las gallinas u otros animales se aventuraran dentro. Cada vez que el viento soplaba, el ruido parecía formarse en palabras, murmullos casi inteligibles que surgían entre los crujidos y silbidos. Mientras revisaba los cultivos en la parcela contigua, Joaquín notó algo extraño en la luz del viejo farol que siempre llevaba consigo, parpadeaba cada vez que miraba hacia el granero. La flama, que hasta entonces había sido constante y fuerte, parecía debilitarse cuanto más se acercaba a aquel edificio. Sacudió la cabeza, atribuyéndolo al cansancio y al clima. Es solo un viento raro, murmuró. Pero en su interior, algo empezó a revolverse, una sensación de ser observado. Volvió hacia su casa poco después, dejando el granero atrás, pero los sonidos le siguieron. Ahora no eran solo murmullos, eran susurros claros, palabras que parecían arrastrarse detrás de él. Cuando por fin cerró la puerta de su modesta cabaña, el silencio cayó como una manta, opresivo y espeso. Joaquín miró por la ventana hacia la colina, aunque sabía que había dejado el granero cerrado, vio como las puertas parecían moverse ligeramente. Debe ser el viento, se repetía una y otra vez, intentando calmar la punzada de ansiedad en su pecho. Pero a medida que la noche avanzaba, el sonido de las puertas aumentaba, volviéndose más fuerte y agudo. Joaquín intentó ignorarlo, ocupándose con otros quehaceres, hasta que, justo antes de la medianoche, un golpe sordo resonó por toda la granja, como si algo enorme hubiera caído sobre la tierra. Con una mezcla de rabia y temor, tomó su linterna y una pala para investigar qué estaba sucediendo. Si algún animal quiere destrozarme el granero, le daré un buen susto, pensó, buscando valentía en su propia ira. Mientras caminaba hacia la colina, sintió como el aire parecía volverse más pesado, más frío. Su respiración se condensaba frente a él en espesas nubes blancas, algo extraño para esa época del año. Cuando llegó al granero, encontró las cadenas que lo sellaban intactas, pero las puertas seguían entreabriéndose,
como si algo las empujara desde adentro. Cauteloso, iluminó el interior con la linterna. La luz reveló el interior vacío, lleno de herramientas cubiertas de polvo y algunas telarañas, pero había algo más. En el centro del suelo, donde el polvo debería estar acumulado, vio marcas frescas, largas y paralelas, como si algo hubiera sido arrastrado. Con un susurro helado que se coló hasta sus huesos, el viento sopló desde el interior del granero, apagando la linterna por completo. Joaquín quedó en la más absoluta oscuridad. Un estruendo seco resonó detrás de él y, antes de que pudiera reaccionar, sintió como algo acariciaba su nuca. Joaquín se giró bruscamente al sentir aquel toque helado en la nuca, pero no había nada, ni siquiera una sombra. Encendió la linterna de nuevo con manos temblorosas, la luz temblorosa iluminando el polvo en el aire. «Solo es mi imaginación», murmuró, intentando recuperar el control de su respiración. Sin embargo, cuando volvió a alumbrar el suelo, las marcas paralelas ya no estaban. En su lugar, el polvo mostraba claramente un rastro que llevaba hasta una esquina del granero, donde una pila de sacos se apilaban en desorden. Algo había pasado por allí recientemente, pero Joaquín aún trataba de convencerse de que se trataba de un animal. Lentamente, avanzó hacia la esquina, intentando no hacer ruido. Al apartar uno de los sacos superiores, se reveló algo que heló su sangre, una escotilla de madera, oculta bajo años de mugre y heno seco, clavada al suelo con clavos enormes y oxidados. No recuerdo haber visto esto antes, pensó con un nudo en el estómago. La tapa estaba cubierta con runas talladas a mano, signos extraños que Joaquín nunca había visto antes, pero que parecían tener una función. Tocarlas le provocaba una sensación de ardor leve en la yema de los dedos. Algo en su interior le gritaba que no la tocara más, pero el agricultor, movido por su mezcla de curiosidad y escepticismo, no pudo resistirse. Agarró la pala que llevaba, y con un golpe seco, comenzó a intentar abrirla. El primer golpe resonó como un eco sordo, como si el suelo bajo él estuviera hueco. Con cada impacto, un olor a putrefacción subía por las pequeñas grietas de la madera, haciéndole retroceder instintivamente, pero su determinación lo hacía avanzar. En el cuarto intento, la pala partió un clavo y la tapa cedió parcialmente, levantándose apenas lo suficiente para revelar una oscuridad más negra que la noche misma. Un sonido brotó de aquel agujero, primero un murmullo indistinguible, luego un gemido bajo que se transformó en un grito agudo. Joaquín retrocedió, pero tropezó con los sacos y cayó sentado en el suelo, la linterna iluminando el hueco de forma tenue. Por un instante, creyó ver ojos, un par de orbes brillantes y pequeños que lo observaban fijamente. El viento empezó a golpear las paredes del granero con violencia, como si una tormenta hubiera estallado de repente. Las herramientas colgadas en las paredes se sacudían, algunas cayendo al suelo. Joaquín estaba paralizado de miedo, pero cuando aquellos ojos parecieron moverse hacia él, reaccionó por fin. Con todas sus fuerzas, agarró la tapa y trató de cerrarla. Era como si algo desde dentro tirara en dirección opuesta. Después de lo que le pareció una eternidad, logró cerrarla de un portazo y buscó los clavos para asegurarla de nuevo. El silencio volvió de golpe al granero, pero no era un silencio común. Era opresivo, más denso que el propio aire, un vacío que le oprimía el pecho. Sintió que algo lo observaba, algo que aún estaba ahí con él, invisible, esperando a que diera un paso en falso. Reuniendo fuerzas, Joaquín agarró las cadenas de las puertas del granero y salió corriendo. Cerró con llave lo más rápido que pudo y echó a correr hacia su casa, sin mirar atrás. Extraños eventos. En los días siguientes, Joaquín evitó el granero a toda costa, pero eso no pareció detener a la presencia que lo había tocado aquella noche.
durante las madrugadas, mientras intentaba dormir, escuchaba ruidos provenientes de la colina, crujidos, pasos que subían y bajaban las viejas escaleras del granero, y en algunas ocasiones, aquel gemido bajo que había escuchado la primera noche. Los aldeanos notaron el cambio en él. «Pareces pálido, Joaquín». «¿Te pasa algo?», preguntaba Mariana, pero él simplemente negaba con la cabeza, temeroso de ser ridiculizado si contaba lo que había experimentado. Sin embargo, no pudo evitar que el rumor del viejo granero volviera a recorrer la comunidad. Uno por uno, los vecinos empezaron a relatar experiencias similares, objetos desapareciendo de sus hogares, animales actuando de manera extraña, y, en el caso de uno de los niños, pesadillas recurrentes en las que un granero oscuro era el centro del terror. La última gota para Joaquín fue cuando sus cultivos comenzaron a marchitarse inexplicablemente. Las plantas, hasta entonces sanas y fuertes, parecían pudrirse desde las raíces. El suelo que rodeaba la colina del granero adquirió un color grisáceo, y un hedor extraño, como azufre quemado, empezó a emanar del área. Fue entonces cuando recordó las palabras del viejo Andrés: «Algo maligno habita allí y se alimenta de lo que enterramos bajo el trigo». Con miedo pero también resignación, Joaquín tomó la decisión de regresar al granero para descubrir qué había bajo aquella escotilla. Si había algo allí que necesitaba ser enfrentado, no podía seguir eludiéndolo. Tomó herramientas, encendió una linterna, al atardecer, emprendió el que sentía que sería su último viaje a aquella colina. Al llegar al granero, Joaquín notó que todo parecía más lúgubre que antes. Las paredes de madera, desgastadas pero aún robustas, ahora tenían manchas oscuras que parecían brotar del interior. La puerta, que había cerrado con cadenas y candado, estaba entreabierta, las cadenas colgando inertes como si hubieran sido arrancadas por una fuerza invisible. «Ya no tengo opción», pensó, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda. Encendió su linterna y dio el primer paso dentro del granero. El olor que lo recibió era insoportable, una mezcla de humedad rancia, carne podrida y azufre. Avanzó con cautela, asegurándose de evitar las sombras que parecían moverse con vida propia en las esquinas del lugar. Al llegar a la escotilla, notó que ya estaba abierta. La tapa de madera yacía a un lado, sus clavos retorcidos y oxidados como si algo los hubiera expulsado desde dentro. Desde la abertura ascendía un frío antinatural, y Joaquín se sintió al borde del desmayo al ver lo que parecía un agujero profundo que se extendía mucho más allá de lo que una simple escotilla debería cubrir. La linterna iluminó las primeras paredes del hueco, que estaban cubiertas de símbolos tallados, algunos semejando ojos, bocas abiertas y figuras espirales que parecían serpentear. Pero no podía ver el fondo. El agujero parecía infinito. Un escalofrío lo sacudió cuando el viento del exterior se coló por las grietas del granero y produjo un sonido que, a sus oídos, sonó como risas macabras. Temblando, Joaquín miró alrededor, asegurándose de que no había nadie más con él. Entonces, algo inesperado ocurrió, un sonido inconfundible y visceral, como uñas rascando madera, provenía del agujero. Joaquín retrocedió, pero antes de que pudiera apartarse, una voz emergió del vacío. No era una voz común. Sonaba entrecortada, como si alguien intentara hablar mientras se ahogaba en agua o en algo más espeso. Lo que dijo lo dejó paralizado. No, debía despertarse. ¿Ayúdanos? Joaquín titubeó, tratando de procesar lo que escuchaba, cuando el granero entero empezó a vibrar. Las herramientas colgadas caían al suelo una tras otra, y el polvo descendía del techo en nubes espesas. Entonces, de las sombras del granero comenzaron a surgir figuras. Al principio eran tenues,
apenas visibles como manchas borrosas, pero con cada segundo se hicieron más definidas, hombres, mujeres y niños, todos con expresiones retorcidas de dolor y sufrimiento. Uno de ellos, un anciano con ojos vacíos y piel grisácea, dio un paso hacia él. Somos los que están atrapados. Lo que sellaron aquí nos ha tomado. Señaló hacia el agujero con un dedo tembloroso. Vuelve a sellarlo, o el hambre que tiene no se detendrá en esta tierra. Joaquín retrocedió, su mente intentando decidir si estaba frente a una alucinación o una advertencia real. Las sombras se arremolinaban cada vez más rápido alrededor del agujero, como si intentaran escapar. Pero, ¿cómo? No puedo hacerlo solo, gritó Joaquín, pero las figuras se desvanecieron antes de que pudiera obtener una respuesta. El ritual perdido. Respirando agitadamente, Joaquín buscó en el granero algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlo. Mientras revisaba entre los sacos y las herramientas caídas, encontró algo que le llamó la atención, un antiguo libro de tapas de cuero agrietado. Lo abrió, y aunque las palabras estaban escritas en un idioma que no podía entender, las imágenes eran claras. Mostraban a los agricultores originales rodeando el granero, colocando símbolos y prendiendo fuego en lugares específicos. Las últimas páginas contenían dibujos del agujero, cerrado con runas y marcas que parecían coincidir con las de la tapa de la escotilla. Joaquín entendió que debía replicar ese proceso, aunque no tenía idea de si realmente funcionaría. Armado con el poco conocimiento del libro, salió del granero y recogió sal, carbón y madera del cobertizo. Pasó horas trabajando, trazando los símbolos y creando un círculo protector alrededor de la abertura. Con cada símbolo completado, las sombras del granero parecían enfurecerse más, moviéndose con más agresividad. Justo cuando se disponía a completar el último paso, un fuego en el centro, las sombras lo embistieron, tirándolo al suelo. Sintió como si 1000 manos invisibles lo agarraran, intentando empujarlo hacia el agujero. Pero Joaquín resistió con todo su ser, logrando extender una cerilla encendida hacia el círculo protector. El fuego se encendió, y en un segundo, las sombras comenzaron a desintegrarse con un chillido insoportable. La tapa de la escotilla volvió a cerrarse de golpe, y el granero quedó en completo silencio. Joaquín apenas tenía fuerzas para mantenerse en pie. Miró alrededor, y por primera vez en semanas, el lugar parecía más liviano, más limpio. Pero en su interior sabía que el mal aún estaba sellado ahí, esperando a que alguien más lo despertara. Gracias por acompañarnos en este relato de terror. Recuerda que subimos un vídeo diario, así que suscríbete a la Casa del Relato y no te pierdas los próximos relatos de misterio, horror y lo desconocido. Cada día tendrás una nueva historia que te hará temblar. Activa la campanita para ser el primero en descubrir nuestros relatos más espeluznantes. Hasta la próxima, si es que sobrevives.